arrancan. Es el grito desaforado que se escucha desde las bocinas del Handicap de las Américas. La crónica deportiva inicia con los siguientes caballos competidores. Delfín en el carril número 1, Gasolinazo en el carril número 2, Rebelde en el tercero, Tigre en el cuarto, El Vito en el carril número 5, Compadre en el número 6 y en el último Caimán. Delfín a la cabeza, Rebelde se pone inquieto y suelta una zancadilla. El Vito no se deja y por una nariz alcanza a Rebelde. El Tigre se acerca por el área derecha, Gasolinazo va a su mismo paso y trata de alcanzar al primero, a Tigre, pero aún no lo consigue. Hasta el final, vemos a Compadre y a Caimán trotando casi empatados. La carrera por la sucesión ya inició y aunque el amo de la cuadra aún no da el banderazo de salida, la realidad otra vez superó a la ficción. Este es un pequeño análisis de caballo por caballo, sus amigos, sus padrinazos, sus mecenas y sobre todo sus enemigos. ¿Quiénes son los que mejor operan en las precampañas? En esta carrera se vale de todo, desde los piquetes de ojos, zancadillas y golpes en las partes pudendas. Es la guerra, y en ella, como reza el pueblo, todo se vale. Solo sobrevivirá uno y 360 grados pone sus carriles para que los caballos que puedan compitan. Antes de iniciar la carrera, haga sus apuestas, aclarando que lo que aquí verá descrito es lo que han aparentado cada uno de los caballos competidores, ¿eh? Es un análisis subjetivo, que bien puede cambiar porque en la política nada está escrito. Si alguno de los aquí involucrados quiere mandar su carta de deslinde o de adhesión, será bienvenida. ¿Todos están listos? Bien, entonces, ¡y arranca!